Este es, sin duda, uno de los cuadros más admirados por los visitantes del Museo del Louvre en París. Es una obra maestra del neoclasicismo del siglo XIX, un prodigio de armonía y de elegancia en el que se unen en perfecto equilibrio belleza, gracia y tensión dramática. El título de esta obra del gran maestro Jacques-Louis David es La muerte de Marat. Aunque no sepamos nada acerca de este personaje ni acerca de la causa de su muerte, inevitablemente la visión de una pintura como esta nos hará sentir una emoción fuerte y serena a la vez. Esa emoción interior que solo podemos sentir ante los héroes que son capaces de dar la vida sin perder la dignidad, sacrificándose por algún ideal sublime. Este otro cuadro no es tan famoso como el anterior. Es obra del pintor francés Paul-Jacques-Aimé Baudry. El título de esta pintura, como puedes suponer, es exactamente el mismo que el del célebre cuadro de Jacques-Louis David que hemos visto antes. Sí, se trata de La muerte de Marat. La mujer que se encuentra a la derecha es Charlotte Corday. En esta obra parece como si el personaje de Marat hubiera perdido toda esa dignidad y nobleza de la que hablábamos antes. Aquí su muerte no parece tan heroica y noble como aparecía en el cuadro anterior. Aunque no sepas nada acerca de esa mujer, Charlotte Corday, inevitablemente la visión de esta pintura nos hace comprender que debió ser una mujer valiente, de convicciones firmes y de voluntad fuerte e inquebrantable, tan fuerte e inquebrantable como la hoja de ese cuchillo que Marat lleva clavado en el pecho. Valdría la pena saber algo acerca de quién fue Marat y por qué fue asesinado. Valdría la pena saber algo acerca de Charlotte Corday y sobre los motivos que la llevaron a cometer un crimen como este. En este cuadro del pintor Santiago Rebull vemos la misma escena, la muerte de Marat, en un tono bastante teatral. Como si los dos personajes que ahí aparecen no fueran en realidad Charlotte y Marat, sino dos actores interpretando a ambos personajes sobre un escenario. Sus gestos son muy forzados y exagerados. Bien, entonces, ¿quién fue Marat? ¿Por qué fue asesinado? ¿Quién era Charlotte Corday? En este vídeo vamos a contestar a estas preguntas, pero antes de seguir te sugiero que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estamos subiendo cada semana. Estás en el mejor canal de YouTube para conocer qué está pasando ahora mismo en el mundo del arte. Aquí encontrarás información, crítica y valoración sobre lo que están haciendo los grandes maestros que ya tienen una carrera profesional consolidada. Y también te presentaremos a los jóvenes talentos emergentes que están marcando tendencias y novedades. Muy bien, seguimos con el vídeo de hoy. Estábamos hablando de la muerte de Marat y de la mujer que le asesinó, Madame Charlotte Corday. Aquí los tenemos de nuevo. En este cuadro la composición y los gestos de los personajes también son un poco teatrales. Marat yace en su bañera con el corazón atravesado por el cuchillo que todavía empuña en su mano derecha la señora Corday. Esta se encuentra acorralada por el pueblo y los gendarmes que se disponen a detenerla. Charlotte Corday fue juzgada, condenada a muerte y ejecutada en la guillotina pocos días después de cometer su crimen. Este cuadro es del pintor venezolano del siglo XIX, Arturo Michelena. En él vemos a Charlotte Corday saliendo de la celda para dirigirse al cadalso en el que se va a cumplir la pena de muerte. Lleva las manos atadas a la espalda. En su rostro parece mantener la misma altivez que hemos visto en los otros cuadros. Con el cuerpo erguido dirige a su alrededor una mirada fría y arrogante. A la derecha, de pie frente a un caballete, se encuentra un pintor. Se trata del alemán asentado en París Jean-Jacques Heuer. Fue el encargado de hacerle un retrato antes de la ejecución. Parece mirarla con profunda pena. En el retrato que este pintor realizó, aquí lo tienes, la joven Charlotte no aparece con gesto engreído ni altanero, sino con una expresión dulce y serena. Quizás te preguntes qué estaba escribiendo Marat en el momento en que fue asesinado. En el cuadro de Jacques-Louis David vemos que en su mano izquierda sostiene un papel escrito y en su mano derecha tiene una pluma todavía cargada de tinta. El tintero se encuentra frente a él sobre una pequeña mesita. ¿Qué es lo que está ahí escrito y quién lo escribió? Bueno,
Un momento, mejor no vamos a hacer bromas porque el tema de hoy es bastante serio. Dejemos para luego lo del papel y lo de la toalla liada a la cabeza y vamos a decir de una vez quién fue Marat. Jean-Paul Marat fue un médico y científico francés que cuando se inició la Revolución Francesa, era el año 1789, decidió abandonar su carrera profesional y convertirse en activista político y periodista para defender la causa del liberalismo en su lucha por abolir el antiguo régimen. Marat destacó entre todos los revolucionarios por situarse en las posiciones más radicales. Era antimonárquico, anticlerical furibundo y partidario de cortar cabezas, también las de los liberales que no fueran suficientemente revolucionarios, e incluso las de los revolucionarios que no fueran suficientemente radicales. Creó un periódico titulado El Amigo del Pueblo, en el que propagaba su pensamiento político. Para él, los enemigos del pueblo eran el rey, los nobles, los clérigos y las órdenes religiosas, y también los girondinos, porque, aunque estos eran liberales y partidarios de la revolución, sin embargo defendían posiciones muy moderadas. Cuando Robespierre, en la época que después sería conocida como el Terror, decidió ir haciendo pasar por la guillotina a algunos líderes girondinos, Marat lo celebró y animaba con sus escritos a los comités de salud pública en su labor por hacer rodar cabezas para asegurar el triunfo de la revolución. Charlotte Corday era girondina. El 13 de diciembre de 1790, el gobierno revolucionario publicó un decreto por el cual todos los monasterios de Francia debían ser cerrados. Por este motivo, la joven Charlotte, que entonces tenía 22 años, tuvo que abandonar el convento en el que vivía desde los 13. Charlotte defendía las ideas liberales, manteniendo a la vez su fe y sus prácticas de piedad. Era una persona más bien solitaria, aunque le gustaba asistir a las asambleas políticas de los girondinos. Cuando se desató la persecución contra todos los liberales moderados, era la época del terror con el gobierno de Robespierre, Charlotte, un buen día, decidió viajar a París. Entró en una tienda a comprar un buen cuchillo de cocina y se dirigió al domicilio particular del señor Marat. Ya hemos dicho que la joven girondina fue detenida, juzgada y condenada a muerte. Murió en la guillotina el 17 de julio de 1793. En esta imagen vemos a Charlotte Corday en el momento de asestar con su cuchillo el golpe mortal al señor Marat. Es nada menos que la actriz Glenda Jackson, cuando era bastante jovencita. Se trata de un fotograma de la película que el director Peter Brook estrenó en el año 1968, titulada Marat Sade. Toda la película fue realizada a partir de la grabación de una obra de teatro del director y escritor Peter Weiss, que se había estrenado en 1963 con el título de La persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, representada por el grupo de teatro de la Casa de Salud Mental de Charenton bajo la dirección del Marqués de Sade. En ella se representa cómo en 1808 el Marqués de Sade, que entonces se encontraba encerrado en el manicomio de Charenton, organizó una representación teatral sobre el asesinato de Marat. Los que actuaban en esa representación eran los locos que se encontraban en compañía del Marqués de Sade. De esta obra, los protagonistas son el Marqués de Sade y Marat, que discuten sobre sus diferentes planteamientos acerca de la revolución y acerca de la naturaleza humana y del sentido de la vida. Sade es un nihilista pesimista. Cree que el hombre no puede ser educado, sino que debe seguir sus pasiones para satisfacer sus instintos y disfrutar de todo lo que la vida le ponga a su alcance. Marat, en cambio, pretendía servirse de las instituciones del Estado para crear una sociedad ideal en la que todo el mundo fuera feliz. Y estaba convencido de que para lograrlo era necesario eliminar la propiedad privada, eliminar la religión y eliminar también a todos los que no estuvieran de acuerdo con este modo de ver las cosas. El planteamiento político de Charlotte Corday podría haber supuesto un punto de equilibrio entre el individualismo de libertad absoluta e inmoral que defendía Sade y el colectivismo comunitario y totalitario que proponía Marat. El director del manicomio, por su parte, es un tipo bien intencionado que tiene la idea de que los locos pueden recuperar la cordura mediante el arte. Creía que la representación de una obra de teatro funcionaría como una especie de terapia colectiva,
En realidad, en la obra ocurre todo lo contrario. Los locos se salen de sus papeles continuamente y no siguen el guión previsto. El caos y la confusión se multiplican sin que haya modo de reconducir las cosas. La impresión que tenemos viendo esta historia es que en el siglo XVIII, en los tiempos de la Revolución Francesa, las ideas se volvieron locas y andaban por ahí fuera de control, poniendo todas las cosas patas arriba. El marqués de Sade, siguiendo la coherencia de sus ideas, llega a justificar el asesinato. Lo mismo le ocurre a Marat. A Charlotte Corday le repugna cualquier crimen y no es capaz de justificarlo intelectualmente. Sin embargo, fue capaz de vencer esa repugnancia, no sé si de un modo pasional o de una manera fría y calculada. Es posible que estuviera loca. Es posible que Marat y el marqués de Sade también estuvieran locos. Aquí tenemos a Charlotte Corday junto a la guillotina. Al marqués de Sade le repugnaba profundamente ese modo de cortar cabezas tan mecánico e impersonal que se consigue mediante esa máquina. La guillotina permitía una ejecución limpia e higiénica de un modo muy aséptico y frío, sin margen para la emoción, sin rabia ni ensañamiento. Al marqués de Sade, en cambio, lo que le gustaba era disfrutar con el dolor en el cuerpo de las personas. Le gustaban los crímenes pasionales, encontraba placer en el dolor, lo cual es una perversión inhumana. En los pueblos antiguos, cualquier castigo corporal, como por ejemplo azotar a un condenado por algún delito, se debía hacer de un modo calculado, siguiendo un protocolo y fijando un número preestablecido de azotes. Hoy día, en algunas zonas de Malasia, sigue vigente la pena de azotes. Si alguien escupe en la acera, por ejemplo, es castigado a recibir latigazos. El verdugo es una persona preparada y entrenada perfectamente. Se utilizan unas varas de 2 metros de largas de madera de bambú que han sido puestas a remojo la noche anterior para conseguir la elasticidad necesaria. Al condenado se le ponen unas protecciones en la espalda y en las piernas, dejando al descubierto solo la parte del cuerpo que recibirá los golpes. El verdugo toma la vara por un extremo y aplica los golpes con la fuerza adecuada, sin pasarse ni quedarse corto. Si el reo pierde el conocimiento, hay que esperar a que se recupere para seguir dándole los golpes que faltan. El resultado es que el condenado se pasará unos cuantos días sin poder sentarse y probablemente se le quitarán las ganas de escupir en la acera. Ahora bien, en ningún caso se permite que alguien sea azotado sin seguir todo ese protocolo, porque entonces se trataría de un linchamiento. Por cierto, en la película que Mel Gibson hizo sobre la Pasión de Cristo, se muestra cómo fue la flagelación a la que Jesús fue sometido antes de ser crucificado. En los evangelios la descripción que se hace es muy escueta. Por ejemplo, San Mateo simplemente escribe: Pilatos entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que fuera crucificado. Sin embargo, en la película de la Pasión se muestra de un modo estremecedor y desgarrador cómo debió ser este castigo que sufrió Jesucristo. 2 soldados romanos se encargan de azotar con varas, golpeando por turnos hasta conseguir doblegar al condenado. Golpean desde la cabeza hasta los pies con toda la fuerza de que son capaces. Finalmente, Jesucristo queda en el suelo. Los soldados están exhaustos. El oficial que dirige la flagelación va a dar por terminado el castigo, pero en ese momento Jesucristo se incorpora penosamente y consigue ponerse de pie. Los soldados toman esto como una provocación. El oficial decide continuar azotando al reo, pues el objetivo es doblegarle. Ordena entonces a 2 soldados que sigan golpeándole, pero utilizando 2 flagelos. Estos látigos estaban formados por un mango de madera y unas tiras de cuero con pinchos, cuchillas y bolas de plomo. Cada golpe arrancaba la piel, haciendo sangrar el cuerpo que iba siendo desollado poco a poco. Jesucristo quedó finalmente tendido en el suelo en un charco de sangre. Solo entonces el oficial da la orden de parar de golpear. Seguramente Marat no se merecía un cuadro como este, en el que aparece como un gran héroe, ni el marqués de Sade se merecía una película como esta, en la que aparece como un pensador ilustrado. Es posible que Charlotte Corday no se mereciera una estatua como esta, en la que aparece con la mirada perdida y un poco melancólica. No sé, esta escultura, por cierto, es obra del italiano Pasquale Miglioretti. En esta obra, Picasso nos dio su versión personal de la muerte de Marat. Charlotte aparece como una bestia furiosa.
Marat se reduce a una insignificante piltrafa humana. También es obra de Picasso este dibujo sobre el mismo tema. Bueno, ya es hora de acabar este vídeo. Se nos van a quedar unas cuantas cosas en el tintero, pero esto se está alargando más de la cuenta. Seguiremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos del canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.